Mientras recorres la vida, tú nunca solo estás. Contigo por el camino, Santa María va. Muy buenos días, amigos de Entre Luz. Caminando hacia Dios. Se adelantó hoy. Ajá. Me ganó la carrera. Bueno, muy buenos días. Y estamos una vez más con Lunes ustedes. 28 de agosto. Wow, 28. Se acabó agosto hoy. Sí, y ya esta semana. Ay, de agosto. Oye. 28 de febrero. De febrero, sí, como. Porque dije agosto. No sé si te fuiste adelante o. No, es que te acuerdas que en Venezuela hay varias cosas que el 28 de agosto, 28 de agosto. Ah, sí, entonces es una fecha que uno tiene como el 28. metida, el 28, sí, el 20. ¿Te acuerdas de esa historia? Sí, bueno, por eso me salió agosto, pero es 28 de febrero. Se entiende perfecto. Bueno, lo cierto es que ya esta semana comenzamos este tiempo de Cuaresma. Uh-huh. Y ya estamos el prácticamente. El miércoles de ceniza. El miércoles de ceniza. Muchas cosas por qué rezar. Pero sí, ya vamos a hablar de todo. Ya vamos a hablar de todo. Así vamos a empezar primero por los santos o el santo. Mira, santo. En realidad vamos a hablar de dos. Santoral. Vamos a hablar de dos santos. Ajá. Que se celebran juntos. Ok. Se trata de San Marino y San Asterio. Con los nombres que a él le gustan. Bueno, sí. Marino sí es normal, pero Asterio. Asterio debe haber uno que otro por allí. Sí, puede haber. Seguro, sí. Sí, imagínate, yo tenía un vecino que era Erpidio, ¿sabes? Es verdad. Yo creo que. Bueno, nos dice el martirologio romano que en Cesarea de Palestina, estos santos, Marino, que era un soldado, y Asterio era un senador. Y los dos fueron mártires bajo el emperador Galiano. El primero, delatado por envidia, por un compañero de armas, uh-huh. Por envidia, pues lo delató al saber que era cristiano. Y el segundo, pues por también confesar su fe y asistir darle cristiana sepultura. Darle cristiana sepultura, pues entonces también. Marino. Exacto, a Marino, exactamente, que era Asterio. Uh-huh. Y luego esto fue entre los años 260. Ocurrió o sea, que son de los primeros siglos de la iglesia. En los primeros siglos. En la historia eclesiástica vemos una obra que yo no sé si es muy conocida, que cubre desde los principios de la iglesia cristiana hasta el año 324, o sea que fue un largo uh-huh. tiempo, quien nos las cuenta Eusebio, que describe además y es quien nos cuenta acerca de San Marino. Cosa que no sucede con Asterio, porque Asterio, bien Eusebio no lo conoció mucho, pero hubo un santo que fue Rufino, que sí escribió sobre él. Bueno, no santo, otro historiador. Bueno, otro historiador. Ajá. Bueno, supongo yo por no, pero Eusebio tampoco era santo. Es verdad, tiene razón. Eran historiadores de los primeros siglos. Es verdad, simplemente un personaje que escribió sobre él, que se llamado Rufino. El santo... Marino primero, sí, pertenecía a una noble familia de Cesarea de Palestina y se había distinguido en el ejército, un buen soldado, y iba a ser condecorado con el emblema de centurión. Cuando uno de sus compañeros o rivales objetó que no tenía derecho a aspirar a tal dignidad, puesto que era cristiano y no podía ofrecer sacrificios al emperador. El gobernador Aqueo interrogó a Marino. Me da risa porque los nombres parecen trabalenguas. Sí, son nombres raros. Sí, entre los santos, los emperadores y los senadores y los gobernadores también que a veces nombran. Sí, los emperadores. Eso son, o sea, el emperador Galiano, el gobernador Aqueo. Bueno, lo cierto es que este gobernador Aqueo interroga a Marino y como confesara a Cristo y dijo, yo soy pues cristiano, le dijo, tienes 3 horas para reflexionar sobre esto. Cuando iba saliendo a la puerta de la sala del juicio, se encontró con el obispo de la ciudad llamado Teotecno, otro nombre muy común, quien le condujo a la iglesia. Llevándolo a la iglesia, el obispo, cuando estaban dentro de la iglesia, el obispo le señala a Marino el libro del Evangelio que estaba sobre el altar y la espada
que llevaba Marino en el cinto y le dice que escoja entre estos dos objetos. Pues nuestro santo, Marino, sin vacilar, toma el libro de los evangelios en sus manos y el obispo entonces le dice: has escogido, yo seguro que has escogido bien, vete en paz, pero sobre todo lo que Dios, vamos a ver, entonces acógete a lo que Dios quiere sobre esto que has escogido. Esas fueron exactamente las palabras. Bueno. Y que le pidiera fuerza para ganar lo que había escogido. Exactamente. O sea, como para ganar el evangelio. El evangelio, exactamente. Sí, porque además, fíjate, escogió el martirio y en aquel entonces muchos a lo mejor querían morir de esa manera. A lo mejor no querían morir de esa manera para llegar rápido al cielo. Rápido al cielo. Y si nosotros supiéramos casi que, o sea, lo que eso sí, si estuviéramos más conscientes de esa realidad, pues estaríamos también suplicando casi que el martirio. Bueno, Marino retorna a la sala de juicio y confiesa ante el gobernador con la misma valentía de antes su fe a Cristo. Su cristianismo. Su cristianismo. En el momento fue ejecutado. Luego, San Asterio, que fue el otro santo que estamos hablando de él, un senador romano que gozaba más del favor del mismo emperador, asiste al martirio de Marino, o sea, ayuda, lo que tú habías comentado. Estaba presente ahí. Estaba presente, ayuda, y con su capa envuelve el cadáver y pues lo echa sobre sus hombros y le da una cristiana sepultura. Cuando el gobernador se entera de lo sucedido, interroga a Asterio, y Asterio, al confesarle que era cristiano, pues también fue condenado al martirio. Como decía anteriormente, Eusebio no habla del martirio de San Asterio, pero sí lo dice Rufino, que se supone que sea de la traducción latina de la historia. Y tanto el martirologio romano como el Menaión griego conmemoran a San Asterio como un mártir. Y junto con Martín. Exactamente, con Marino. Marino, perdón, exacto. Sí. Es la historia de nuestros santos. Entonces uno siempre dice felicidades a quienes lleven este nombre. Bueno, a quienes lleven estos nombres. A los que lleven estos nombres, bien sea Marino o Asterio. O Marino Asterio. Capaz que puede haber uno por ahí. ¿Verdad? Y si no, a lo mejor más adelante y hasta lo va a ver. podríamos decir las Marinas. Marina, sí. Yo conozco una Marina. Sí. Bueno, conozco varias, pero hay una muy querida para mí. Sí, bueno, fíjate. Bueno, lo cierto del caso es que estos son nuestros santos que nos enseñan a confesar la fe, a tener sobre todo eso es lo que nos valentía. Es lo que nos da el sacramento de la confirmación. La valentía para confesar la fe aún ante el peligro. Exactamente. Para ser testigos de la fe. Y bueno, bien, como le decía el obispo, que ya se me olvidó el nombre de él. Le dice, bueno, que le pida a Dios. Teotecno. Que le pida a Dios esa fuerza para vivir enfrentar lo que venía. Claro, fueron ejecutados inmediatamente, pero igual, o sea, es un momento muy difícil. Sí. Ha pasado con otras santos que han sufrido el martirio y han sido en condiciones más crueles. Hay uno de los santos de esta semana, que ahora ya no me acuerdo cómo se llama, pero de esos así viendo santos de la semana, que el martirio también de los primeros siglos era un viejito. ¿Te acuerdas que estábamos hablando del hortelano, el que cuidaba un jardín? Y el martirio fue, imagínate tú, le clavaron unos clavos en la planta de los pies y lo hicieron correr delante de una carreta de caballo hasta que el viejito cayó muerto. ¡Qué horror! Pero con clavos en los pies. Porque es que hay gente loca en el mundo y maluca, ¿vale? Y bien loca, ¿verdad? Sí. Bueno, en aquel tiempo que guindaban a los cristianos como lámparas en los caminos para que alumbraran ahí prendidos. Eran cosas horribles, cosas muy horribles. Bueno, y ahorita vemos también cosas muy horribles. Pero lo cierto es que siempre Dios poderoso, Padre, además amoroso, nos da siempre esa gracia para enfrentar cualquier situación. Y vamos a rezar nuestra oración. Vamos a tener una oración. Y aquí nos encomendamos, como siempre, a San Marino y a San Asterio, para que nos hagan ese favor de y también ante Dios. Y le pedimos que no esté en la oración, pero le pedimos especialmente por Marino era soldado.
Ucrania y Rusia. Mira, Marino era soldado y Asterio era senador. O sea, era político. O sea, que tiene perfectamente el conjunto que se necesita. La dupleta. Sí. Ok, muy bien. Vamos a rezar la oración en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios Todopoderoso y Eterno, que concediste a los mártires Marino y Asterio la gracia de morir por Cristo, ayúdanos en nuestra debilidad, para que así como ellos no dudaron en morir por ti, así también nosotros nos mantengamos fuertes en la confesión de tu nombre. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Santos Marino y Asterio, rueguen por nosotros. Bueno, muy bien, vamos entonces a nuestro próximo segmento. Muy bien. La noticia del día. Bueno, aquí venimos ahora con la noticia. Las noticias son todas relativas a lo que está sucediendo en el mundo, en Ucrania y Rusia. Tiene que ver porque, bueno, todos estamos rezando y el Papa además ha hecho... ha dicho varias cosas. Espérate, esa es la noticia. ¿Qué ha hecho el Papa Francisco por la guerra entre Rusia y Ucrania? Ya me estaba adelantando. Pero bueno, sí, ya me van a quitar la noticia. Es que hay muchas cosas del Papa, pero bueno, vamos a ver esa primera noticia. Vamos a ver esa primera noticia. Y es que también la gente siempre se pregunta, pero bueno, ¿qué ha hecho el Papa? Hay gente necia que quiere criticar y dice, ¿qué ha hecho el Papa? Y otra gente que no lo dice por mal, pero también se pregunta. Sí. Entonces resulta que este 25 de febrero el Santo Padre Francisco se reunió con el embajador de la Federación Rusa ante la Santa Sede, Alexander Avdeev, para expresarle su preocupación ante la guerra en Ucrania tras los ataques militares iniciados por Rusia el pasado 24 de febrero. Durante su visita, que duró más de media hora, explicó Matteo Bruni, el Papa quiso expresar al embajador Alexander Avdeev su preocupación por la guerra en Ucrania ante la evolución de hechos, tras los primeros ataques militares perpetrados por Rusia en territorio ucraniano que comenzaron la noche del 24 de febrero. El Santo Padre sigue de cerca toda la actualidad de la delicada situación en el país del Este, donde ya se cuentan varios muertos y heridos. Al día siguiente, el Papa mantuvo una conversación telefónica con el presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky. La conversación tuvo lugar... ¿Te salió bien? Sí, un nombre difícil. La conversación tuvo lugar mientras siguen llegando noticias dramáticas del frente de guerra y suceden batallas en las calles de Kiev. La Embajada de Ucrania ante la Santa Sede informó en un tuit que el Papa Francisco expresó su más profundo dolor por los trágicos acontecimientos que están teniendo lugar en nuestro país. En otro tuit, el propio presidente Zelensky dice: agradecí al Papa Francisco que reza por la paz en Ucrania y por la tregua. El pueblo ucraniano siente el apoyo espiritual del Papa Francisco, de su santidad. El Papa ha utilizado la lengua ucraniana y rusa en su cuenta de Twitter Pontifex para decir enérgicamente no a la guerra. Jesús nos enseñó que a la diabólica insensatez de la violencia se responde con las armas de Dios, con la oración y el ayuno. Que la Reina de la Paz preserve al mundo de la locura de la guerra. Los tweets con la imagen de Cristo en la cruz van acompañados de los escritos en esos idiomas. Exactamente. Que te iba a decir que es creo que no me equivoco cuando digo que es la primera vez que un papa sale del Vaticano, o sea, sale de su palacio, de su casa, de su lugar, a una embajada por una situación como esta de guerra. Normalmente la gente va al papa. Exacto. Esta vez el papa fue a la embajada rusa a hablar y a la vez le escribió también al presidente de Ucrania. Sí. Bueno, y fíjate que lo hizo inmediatamente, porque la guerra comienza el 24 y ya el 25. El 25 él está en la embajada Rusia. Claro, y además empieza el 24 en la noche. Tú sabes que de eso de la gente necia que quiere criticar, me hizo gracia esas, ¿sabes? Las batallas campales que se arman en Twitter. O sea, que la gente, eso son como unas guerras, pero unas guerras tontas, porque lo que estás es puro escribiendo ahí, ¿no? Entonces hay mucha gente que ha puesto en su
nombrecito de Twitter, yo apoyo a Ucrania y cosas, o la banderita y así, ¿no? Pero no hacen más nada, eso es lo único que hace, y de escribir, pero más nada. Entonces pues, sale la noticia de que el Papa fue a visitar la embajada de Rusia para pedir una tregua y tal, y entonces sale una persona de esas necias y dice, sí, claro, como todos los gestos inútiles. Y entonces otro le pregunta, sí, porque poner en tu nombre apoyo a Ucrania y escribir aquí hace mucho más que eso. O sea, como diciendo, pero era una muchacha la que lo escribía. Es que siempre... O sea, pero mujer, date cuenta de la taradez que estás diciendo. Bueno, pero es que siempre hay de todo, Betty, hay que tener comprensión con ellos. Comprensión y compasión. Y compasión por ellos, claro, y misericordia. que sí. Pero, y también rezar mucho por el Papa. Sí. Porque si hace, porque hace. Si no hace, porque no hace. Sí. Si dijo, ¿por ¿por qué dijo? Si no dijo, ¿por qué no dijo? El viejito y el niño. Igualito. Exactamente eso. Sí, señor. La segunda noticia que tenemos es que el Papa invita a una jornada de oración y ayuno por la paz en Ucrania. A finales de la audiencia general, el Papa Francisco hizo un llamamiento a creyentes y no creyentes a unirse en oración por la paz en Ucrania el primer día de Cuaresma y exhortó a todas las partes implicadas en la crisis a que hagan un examen de conciencia ante Dios y se abstengan de acciones que provoquen más sufrimiento a las poblaciones y desacrediten el derecho internacional. Claro, normalmente, y es la verdad, es que cuando el Papa nos pide oración, y más ahora que empezamos Cuaresma, la oración es poderosa. Entonces vamos a unirnos en oración. Es lo que él dice ahí en el otro que le dijo lo que escribió en el Twitter, que vamos a usar las armas de Dios. Exactamente. Que es la oración. Y bueno, tenemos un video, podemos verlo. El video del Papa invitándonos a eso, vamos a verlo. Vamos a ver el video, muy bien. Un grande dolor en el cuore. Tengo un gran dolor en el corazón por el empeoramiento de la situación en Ucrania. No obstante los esfuerzos diplomáticos de las últimas semanas, se están abriendo escenarios siempre más alarmantes. Como yo, igual mucha gente siente angustia y preocupación. Una vez más, la paz de todos está amenazada por intereses de algunas partes. Quisiera hacer un llamamiento a quienes tienen una responsabilidad política para que hagan un serio examen de conciencia delante de Dios, que es el Dios de la paz y no el Dios de la guerra, para que el pan de todos y no solo de algunos, que nos quiere como hermanos y no como enemigos, pido a todas las partes involucradas para que se abstengan de toda acción que provoque aún más sufrimiento a las poblaciones, así desestabilizando la convivencia entre las naciones y desacreditando el derecho internacional. Y ahora quisiera hacer un llamamiento a todos, creyentes y no creyentes. Jesús nos ha enseñado que a la existencia diabólica, a la insensatez diabólica de la violencia, se responde con las armas de Dios, con la oración y el ayuno. Invito a todos a hacer el próximo miércoles de ceniza una jornada de ayuno por la paz. Animo de modo especial a los creyentes para que ese día se dediquen intensamente a la oración y al ayuno. Que la Reina de la Paz nos preserve al mundo de la locura de la guerra. Música para el alma. Padre, me ofrezco en tus manos, sin medida. Haz de mí lo que quieras. Te doy las gracias, Padre. Padre, yo soy tu hijo amado. Alegría, cuidas de mí con ternura, te doy
doy las gracias, Padre. Padre, cuidando al hermano, soy luz y vida. Que el servir sea mi gozo. Te doy las gracias, Padre. Te doy las gracias, Padre. Te doy las gracias, Padre. Fórmula SE, Sagradas Escrituras, la fórmula para tu vida. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos, capítulo 2, versículos del 1 al 12. Tiempo después, Jesús volvió a Cafarnaúm. Apenas corrió la noticia de que estaba en casa, se reunió tanta gente que no quedaba sitio ni siquiera a la puerta. Y mientras Jesús les anunciaba la palabra, 4 hombres le trajeron un paralítico que llevaban tendido en una camilla. Como no podían acercarlo a Jesús a causa de la multitud, levantaron el techo donde él estaba y por el boquete bajaron al enfermo en su camilla. Al ver la fe de aquella gente, Jesús dijo al paralítico: Hijo, se te perdonan tus pecados. Estaban allí sentados algunos maestros de la ley y pensaron en su interior: ¿cómo puede decir eso? Realmente se burla de Dios. ¿Quién puede perdonar pecados fuera de Dios? Pero Jesús supo en su espíritu lo que ellos estaban pensando y les dijo: ¿por qué piensan así? ¿Qué es más fácil decir a este paralítico: se te perdona tus pecados, o decir: levántate, toma tu camilla y anda? Pues ahora ustedes sabrán que el Hijo del Hombre tiene en la tierra poder para perdonar pecados. Y dijo al paralítico: levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. El hombre se levantó y ante los ojos de toda la gente cargó con su camilla y se fue. La gente quedó asombrada y todos glorificaban a Dios diciendo: nunca hemos visto nada parecido. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Este evangelio me encanta. A mí siempre me ha gustado porque es esos 4 amigos, Qué buenos amigos, los ¿verdad? 4 compadres, sí, que verdad. llevan al amigo, y al encontrar esa multitud de gente, pues no se rinden. Sí, porque cualquiera dice: no, hombre, vamos otra vez, regresemos. Aquí Otro día, vamos a venir otro día. Pero no, yo me imagino, además eran 4, o sea, no fuera la decisión de 1 o de 2, sino los 4 ponerse de acuerdo para... Y lo más increíble, yo me imagino que el paralítico estaría pegando gritos diciéndole: loco, suéltenme, déjenme, porque Sí. Imagínate lo que es descolgarlo por el techo. Bueno, Claro, fíjate. uno se imagina que no fue como uno se imagina las casas de nosotros ahorita. Entonces uno dice: pero qué loco, o sea, subir al paralítico al techo para después bajarlo. Sí, no techos, fue así. Sí, eran techos que tal vez quedaban al borde de algún camino. Sí, lo que pasa era como decir, vamos a suponer, imagínense una montaña que tiene los caminos así que van como subiendo, pero entre un camino y otro hay casas. Entonces, claro, si yo estoy en el camino de arriba, estoy a la altura del techo de la casa que está abajo. Y entonces, y además todas esas casitas estaban así como montadas y tenían terracitas. Por ahí yo tenía una foto, pero no la busqué con tiempo. Pero más o menos se puede imaginar de lo que estamos Pero hablando. Entonces, claro, ellos no fue que subieron en una escalera al paralítico para después descolgarlo. Bueno, y además los techos también eran techos de paja. Claro, igual todo eso llevó un gran esfuerzo. Sí, porque bueno, igualito tenían que caminar hasta el otro lado de la casa por el lado de arriba. Yo sobre todo pienso es cuando... Y empezar a quitar toda esa paja para después zumbar al hombre por ahí. No, zumbaron, bueno, pero es una manera de decir, para descolgarlo. Para mí la parte más difícil era descolgarlo. O sea, llevarlo hasta... Inclusive ponerlo delante de... Además que yo me imagino, mira, es que uno se imagina toda la película. Yo me lo imagino como que abrieron un poco de la paja. ¿Dónde que está Jesús? No, aquí no, es por el lado de allá. Anda, allá. Sí, ahí. Empezaron a quitar la paja y los que estaban abajo, todos así, embobados, escuchando a Jesús,
de repente les empieza a caer un poco, se les está cayendo el techo encima. O sea, de verdad la situación debía ser bien pintoresca, por decirlo menos. Y luego, bueno, vemos a estos fariseos o escribas que estaban allí, no me acuerdo bien, los fariseos. Y criticando doctores de la ley. Sí, entonces, ¿cómo se le ocurre a si solo Dios perdona los pecados? Entonces, yo siempre me admiro mucho, es que después de ver tantos milagros, tantas cosas, con razón nuestro Señor le dice, es que ni que vean ni que las señales de Nínive, ¿sabes? Es una cosa impresionante. Mira, bueno, hay una cosa sobre que estamos hablando, lo de las casas. Los últimos descubrimientos arqueológicos que han hecho de Cafarnaúm. O sea, Cafarnaúm era una ciudad que estaba a la orilla del lago, ¿no? Entonces, los últimos descubrimientos arqueológicos han ilustrado cómo eran las casas y por qué todo lo que dice el Evangelio tiene sentido. Claro, y lo que tú dices, lo que estaba explicando. Que las casitas eran cuadraditas, pequeñas, como 6 metros más o menos de lado a lado. Entonces las casas eran hechas como de piedra, una piedra de la zona, pero con techo de junco, paja y así, y daban a un patio como de la misma dimensión, o sea, todo eran como terraza, casa, el techo, la casa de abajo, entonces desde la casa de arriba podías llegar a la de abajo. Para que se den una idea, es como donde vivimos. O sea, aquí en Texas, la verdad, muchas casas en ciertas organizaciones son parecidas una a la otra. Ese era el caso. Ah, tú dices que son todas igualitas. Todas igualitas. Sí. Entonces, claro, daba una idea de lo que te ibas a encontrar. Sí. Yo no sé si sirvió el ejemplo, pero más o menos. Yo creo que sí. Pero sobre todo que vivimos aquí, que todas las casas en la zona, por ejemplo, donde vivimos, las casas son iguales. Es verdad. Hay diferencias, hay 3 modelos, 4 modelos, pero son las mismas pero cosas. Todos son igualitos. Pero no te voy a distraer más, perdón. Bueno, lo cierto es que toda la parte que nos estamos como imaginando, ¿no? Que toda la gente estaba ahí ensimismada, la aglomeración. Entonces, estos pobres hombres, trataron de entrar por la puerta donde estaba toda la gente. Fue imposible. No, pero se pusieron creativos, como digo yo. A veces la creatividad es buena. Ayuda. Algunas veces es mala y no hay que ser tan creativo. Para el mal no. Pero para el bien sí hay que ser muy creativo. Entonces, bueno, eso hacen su hueco en el techo y meten por allí al paralítico. Pero entonces ahí vemos que las palabras de Jesús, o sea, nos dejan como... Las palabras de Jesús nos dejan sin palabras. Porque uno podría pensar, ¿no? Y los mismos que estaban llevando al paralítico podrían pensar, todo el esfuerzo que hicimos y lo que le dice es, tus pecados te son perdonados. ¿Qué? Pero ahí no dice nada de eso. O sea, eran unos buenos amigos. Yo me imagino que cuando escucharon al Señor decir tus pecados te son perdonados, con el amor con que lo diría, mirando al paralítico como lo estaría mirando, seguro que a aquellos hombres hasta se le olvidó que ellos lo que querían era que el amigo caminara. Más seguro. Porque más importante era pues sanar el alma. A lo mejor tampoco lo sabemos, pero me imagino que quizá el paralítico debía estar frustrado y a lo mejor se lamentaba, pero debía ser muy buen amigo. Debía ser un muy buen amigo que lo querían. Seguramente era muy buena persona. Debía ser buena persona, pero a lo mejor se lamentaba de que, oye, a lo mejor ponte tú, mira que vamos a hacer, en esa época no jugaban fútbol, pero lo que fuera que jugaran, vamos a hacer no sé qué, ay, me encantaría acompañar, ay, como quisiera que... Sí, mira, no eran ningún fariseo, eran unos escribas. Eran unos escribas, ajá. Bueno, fariseos, escribas. Escribas y fariseos, hipócritas, todos. Bueno, lo cierto es que ahí vemos que primero Jesús hace ver su poder como Dios, cuando le dice que le perdona los pecados. Pero entonces, claro, parte de su poder como Dios, él sabe lo que los escribas están pensando. O sea, así como que... Y entonces por eso les dice así como que... Claro, para nosotros, es que a nosotros nos cuesta entender eso, por varias razones. Una, porque, bueno, nos cuesta como imaginarnos toda la escena. Pero 2, tenemos muchos recursos ahorita para las enfermedades y todo.
Y 3, tenemos muchos recursos para perdonar los pecados. O sea, uno cuando está, comete un pecado y tal, va cualquier día, se confiesa, no sé qué, y tus pecados te son perdonados. Sí. Y eso ya no suena como que es normal, es algo natural que se puede hacer, o sea, que uno va cuando necesita. Exacto. En esa época de Jesús, no, eso no existía. O sea, ellos lo único que sabían es que el único que perdona los pecados es Dios. Y Dios no había venido a la tierra como hombre, o sea, vino con Jesús. Pero entonces, claro, para ellos escuchar tus pecados te son perdonados era como darles un golpe en la cabeza, como, o sea, una cosa... Un insulto. Loca, o sea, algo Sí, como claro. que, ¿qué? Entonces, Jesús les dice, ¿qué es más fácil decir? ¿Tus pecados te son perdonados o levántate y anda? Nosotros lo interpretaríamos como diciendo, no, es más difícil curar al paralítico. No, es más difícil perdonar los pecados. Tan es más difícil perdonar los pecados. Pero el milagro también, así como que para que Sí, entendieran. pero bueno, hace el milagro para que entiendan que el que tiene poder de hacer una cosa también la tiene para la otra. Pero imagínate si es difícil perdonar los pecados, que necesitamos que Dios mismo se hiciera hombre y sufriera su pasión y muerte y que luego resucitara para que se nos perdonaran los pecados. Pero nosotros ya estamos acostumbrados a que, sí se puede. Sí. Jesucristo, dice el Catecismo de la Iglesia Católica, el Señor Jesucristo, médico de nuestras almas y de nuestros cuerpos, que perdonó los pecados al paralítico y le devolvió la salud del cuerpo, quiso que su iglesia continuase con la fuerza del Espíritu Santo su obra de curación y de salvación, incluso en sus propios miembros. Esta es la finalidad de los 2 sacramentos de curación, el sacramento de la penitencia y de la unción de los enfermos. O sea que el paralítico recibió todos sus sacramentos, esos 2 de curación. Le curó el cuerpo y le curó el alma. Sí. Y luego, para terminar, tenemos unas palabras de San Juan Crisóstomo sobre este pasaje, que dice, en la expresión, hijo, tus pecados te son perdonados, se deja notar la pedagogía de Jesús. No dice, yo te perdono tus pecados, sino que recurre a un circunloquio común de aquel tiempo, o sea, una manera de hablar, que utiliza la voz pasiva para no usar el nombre propio de Dios. De esta manera se descubre la potestad de Jesús que se manifiesta en lo que es visible, la curación. Cuando hay que castigar o premiar o perdonar los pecados o determinar una ley o hacer cosas mucho más importantes, no encontrará jamás al Señor llamando a su Padre o suplicándole, sino que hace todas estas cosas con propia autonomía. O sea, Jesús no dice, Padre, perdonarle los pecados, Padre, cura a este hombre, sino que Él lo hace. Solo vemos que Jesús acude al Padre para pedir, o sea, por los otros, para hablar con Él. O sea, cuando le dice, libra de mí este cáliz, etcétera. Pero entonces, bueno. Muy bien con esta explicación. Lo que pasa es que como viene... Sí, estás apuradito ya. Cuando él empieza así como que, ya yo sé que me tengo que apurar. No, lo que pasa es como habíamos comentado que íbamos a hablar sobre la cuaresma, pero déjame decirte que estamos muy bien de tiempo. Sí. Ah, ok, perdón. Ay, me hicieron correr. Bueno, entonces hablemos de la cuaresma. Ok. Tenemos varias cosas que queremos decir de la cuaresma. Sí, son varias cosas. Pero, pues mira, vamos a ver. Primero vamos a comenzar diciendo que la cuaresma es un tiempo litúrgico, que es de conversión, que además marca en la iglesia para prepararnos a la gran fiesta que es la Pascua, la resurrección. Es un tiempo para arrepentirnos de nuestros pecados. Como el paralítico. Como el paralítico, exactamente. Y sobre todo de cambiar algo de nosotros para ser mejores y poder vivir más cerca de Cristo. Esa es la idea. Entonces, acuérdense de eso. Luego, que dura 40 días, comienza el miércoles de ceniza y termina antes de la misa de la Cena del Señor, que es la misa del Jueves Santo. O sea que hasta el miércoles
de Semana Santa es Cuaresma. Es Cuaresma. Ya el Jueves Santo ya no es Cuaresma. Exactamente. Es el Triduo Pascual. Y son exactamente 40 días. A lo largo de este tiempo, sobre todo en la liturgia del domingo, hacemos un esfuerzo por recuperar el ritmo y estilo de verdaderos creyentes que debemos vivir como hijos de Dios. O sea, de verdad, en ese tiempo de Cuaresma, como que es para que reflexionemos en nuestra vida como cristianos. Y uno ve que la gente reza más, hace más sacrificios, pero la idea es que nos sirva de entrenamiento para después seguir. Claro. Se terminó la Cuaresma, No. Estamos contentos por ese tiempo de Pascua, pero efectivamente con nuevos propósitos y además con todo lo que vivimos que nos renueva y entrenados, exactamente. Luego algo importante que tenemos que ver es que el color litúrgico de este tiempo que se utiliza es morado, porque el morado significa luto, significa penitencia. Cada vez que vemos el color morado en la liturgia, en las cosas que se utilizan, pues tenemos que saber que es un tiempo de penitencia, bien como el Adviento y en este caso en el momento de Cuaresma, que es ese tiempo de penitencia. Luego es un tiempo de reflexión, como habíamos dicho, de conversión espiritual. Y es un tiempo además de preparación para ese misterio pascual. Okay. Ahora Betty, ¿por qué son 40 días? Mira, la verdad es que la duración de la Cuaresma de 40 días está basada en el símbolo del número 40 en la Biblia. O sea, en la Biblia encontramos que se habla de 40 días del diluvio, 40 años en la marcha del pueblo judío por el desierto, 40 días de Moisés y Elías en la montaña, 40 días pasó Jesús en el desierto antes de comenzar su vida pública, 400 años duró la estancia de los judíos en Egipto. O sea, que vemos el número 4 con ceros detrás de él con mucha frecuencia. En la Biblia el número 4 simboliza el universo material, o sea, la tierra. Y seguido de ceros significa el tiempo de nuestra vida en la tierra lleno de pruebas y dificultades. Exacto. ¿Qué te parece? Ahora podemos ver inclusive cómo podemos vivir la Cuaresma. Hay varias cosas. ¿Cuál es la primera? Yo diría, por ejemplo, una es arrepintiéndome de mis pecados y confesándome. Para eso, pues pensar en que he ofendido a Dios primero que nada, que es nuestro Señor, nuestro Salvador. Luego, si me duele haberlo ofendido, o sea, hay que pensar en eso, hay que tener un dolor de corazón. Si realmente estoy arrepentido con el propósito de no volverlo a hacer. Este es un buen momento del año para llevar a cabo una buena confesión, sobre todo preparada y que sea una confesión de corazón. Para esto es muy bueno, es una buena práctica revisarlo o hacerse ese examen de conciencia con los mandamientos de Dios, inclusive también los mandamientos de la iglesia, o inclusive los pecados capitales. Hay muchísimas cosas que nos pueden ayudar para hacer una buena confesión. Hay muchas aplicaciones en el teléfono. Hay muchas aplicaciones, te puedes ayudar con un libro para estructurar una buena confesión, o simplemente, yo diría, con un buen examen de conciencia, y a lo mejor uno mismo, bueno, yo no sé, porque siempre las cosas es delicado. ¿Cómo se llama? Ese consejo de San Ignacio de hacer un examen, una confesión general una vez al año. Entonces, bueno, la Cuaresma es un buen momento para hacerla. Es el propio momento. Y además tenemos en las iglesias, por lo menos aquí, gracias a Dios en la diócesis donde no tenemos, es que hay servicios de confesión. Entonces no hay excusa, no, que no me puedo confesar a mí. No, siempre hay... Cada parroquia tiene un día en la Cuaresma en que van montones de sacerdotes. Por lo general son 6, 7 sacerdotes. Toda la parroquia, a veces más. A veces más. A toda la parroquia, en todos los idiomas. Entonces, claro, si no pude ir al día que era en mi parroquia, bueno, me averiguo en las otras que estén cerca a ver, pero no dejar pasarla sin la confesión. ¿Cuál dirías tú que es otra? Otro consejo que podemos seguir es luchar por cambiar, pero de verdad. Entonces analizamos nuestra conducta, ya como decía Francisco, hacemos el examen de conciencia. Entonces ya uno sabe en qué está fallando. O sea, no solo como por los pecados que vamos a descubrir para confesarnos, sino también porque de pronto lo descubrimos que pero es que este pecadito es como recurrente, todo el tiempo lo mismo. Bueno, hacernos propósitos para cumplir cada día y en la noche revisar si logramos el propósito o no. Muchas veces lo hemos hablado de ese examen de conciencia de la noche. Sí. Ahora,
vamos a hacernos un propósito, 1 o 2 propósitos en la Cuaresma, pero que no sean demasiados porque después no los vamos a poder cumplir. O sea, cuando vamos a subir una escalera, uno sube los escalones uno por uno, uno no sube de 8 en 8. Y entonces, bueno, de ese modo, sabemos cuál es nuestro defecto dominante y nos hacemos un plan para luchar contra eso. Pero que sea un plan realista, práctico, concreto, para que lo podamos cumplir. Eso es excelente. Luego también podemos hacer algunos sacrificios, como por ejemplo, la palabra sacrificio viene del latín sacrum facere. Facere. ¿Y qué significa hacer sagrado? Entonces, pues, al hacer sacrificios, hacer una cosa sagrada. Es decir, vamos a ver, ofrecérselas a Dios por amor, es porque como queremos. Una ofrenda a Dios. Exactamente. Hacer sacrificio es ofrecer a Dios porque lo amas, porque quieres, además, son cosas que te cuestan trabajo y como por ejemplo, hay muchos ejemplos. Uno puede ser amable con el vecino o con la persona que trabaja con nosotros. El que trabaja contigo. Sobre todo las cosas que más cuestan. Hace pocos días escuchábamos la lectura o el Evangelio cuando nuestro Señor nos dice ama a que te ofende. O sea, ¿qué sentido tiene hacer esto con estas personas que ya lo hacen contigo? Bueno, esto es efectivamente eso. O sea, estar con el que nos cuesta estar, o a lo mejor pues sonreírle al que nos cuesta sonreírle muchísimo, y de esa manera pues podemos hacer esos sacrificios. Y también cosas que nos cuesten un poco, como por ejemplo, no sé, porque hay cosas, no echarle azúcar al café en la Cuaresma. Sacar la basura, que yo nunca la saco, entonces tengo que sacarla. Si la saca. Sí, bueno, pero al que no la saca. Yo. No, bueno, hay cosas yo también a veces la saco, sí, pero no sé. Pero bueno, son ejemplos. Prestar servicios en la casa, a la familia, o sea, eso. Una para los jóvenes, muy típico, y también muchos hombres. Gracias a Dios tú no haces eso, pero muchos hombres lo hacen. Van a la nevera, tomaron un vaso de jugo, un agua, café, lo que sea, ahí va el vaso para el fregadero. Para que lo friegue uno no sabe quién. No sabe quién. Doña fulana. Exacto. Entonces, bueno, me tomé mi vaso de lo que fuera, voy, lavo el vasito y lo guardo. Exacto. Y bueno, y sobre todo saber que la iglesia en este tiempo lo que nos pide es ayuno y abstinencia. El ayuno que consiste en... Eso te iba a decir, ¿en qué consiste el ayuno? Exacto. El ayuno consiste en... Vamos a ver si lo explico bien, si no tú me ayudas. La iglesia nos recomienda en ciertas ocasiones abstenernos de algunas cosas, pero esa es la abstinencia. El ayuno es que nos cueste, o sea, vamos a ver, no es que pasemos hambre, o se puede decir que sí, porque pasamos hambre, pero algo que nos cueste realmente. Y ese ayuno, que es no comer, que además nuestro cuerpo pues nos pide comida, y si todos hemos pasado en algún momento hambre, sabemos que esto nos cuesta mucho, pues ese ayuno que hacemos es especialmente, que nos pide además la iglesia, es una buena ofrenda, vamos a decirlo así, a nuestro Señor. Pero no solo eso, sino que en Cuaresma la iglesia no es que sugiere, es que nos exige. Nos exige el ayuno. Nos exige ayuno y abstinencia 2 veces importante. al año. El miércoles de ceniza y el Viernes Santo. Esos 2 días hay que hacer ayuno y abstinencia. No es que lo voy a hacer otro día porque eso no vale. No. Tiene que ser esos 2 días. El ayuno es mayores de 18 años hasta los 59 años. Y consiste en comer una sola comida fuerte al día. Y luego puedes hacer 2 comidas más chiquitas. Que juntas no lleguen a sumar como una comida fuerte. Exacto. O sea, dos comidas picaditas y una sola comida normal. Sí. Eso es el ayuno. Bueno, y no se come entre comidas. No se come entre comidas nada. Y además de eso, no se trata de engañar a Dios, ni mucho menos, ni engañarnos a nosotros mismos, que hacemos una comida a lo mejor en la mañana, y entonces que si estamos acostumbrados a comernos nuestro huevito con arepita o con las tostadas o con lo que sea, no, entonces no lo voy a poner de huevo. Sí, con el café. Ay, no, hoy no va a tomar café, pero tenemos la tostadita con el huevo. O sea, se trata de, en realidad, que nos cueste. O sea, que sea una comida más pobre de lo que comemos normalmente y una sola comida fuerte. A mí, por ejemplo, Betty me tiene agua. Toma agua.
No, pero espérate un momentico, un cafecito, no, agua, en pan, ayuno. en ayuno. Bueno, aquí en Estados Unidos, fíjate que a diferencia de nosotros en Venezuela, en el día Aquí uno sí. no podía tomar nada que no fuera agua. Solo en la comida fuerte podías tomar otra cosa, pero el resto del día agua. Aquí en Estados Unidos te permiten tomar líquidos. Siempre que no sea que te estás tomando un batido así para engañar, una merengada para engañar el hambre, no. Pero te puedes tomar un jugo, un refresco, eso lo puedes tomar aquí. La conferencia episcopal no lo prohíbe. Entonces, bueno, ojo con eso. Lo importante es que veamos que nos cuesta. Y luego viene la abstinencia. Y la abstinencia. Es abstenerse de comer carne. A la iglesia nos pide que no comamos carne. Ahora, puede haber una persona que no le gusta la carne, que es vegetariana y que le encanta el pescado como tu suegro. Como mi suegro. Y entonces, claro, qué fácil. La tenemos muy fácil. Bueno, entonces esa persona persona que nos cueste, puede hacer otra. Esa persona ese día debería abstenerse de otra cosa. Si le gusta comer muchos pescados, pues que deje de comer pescado, tampoco hay que comer carne, porque la iglesia otra cosa importante que no hemos mencionado, la abstinencia es para los 14 años en adelante. Sí. De los 14 a los 59. A los 59. Y la abstinencia también hay que hacerla el miércoles de ceniza, y el Viernes Santo y todos los viernes de Cuaresma. O sea, el ayuno solamente 2 días, pero la abstinencia esos 2 días y todos los viernes de Cuaresma. Sí. Incluso, vamos a ver, si no le gusta el pescado, porque no come pescado, entonces, bueno, puede hacerlo, no sé, coma huevito, ese día no coma carne, sino que coma come frijol, un plático de lentejas. Algo así, exacto. O frijoles. Pero no comer carne. Pero no comer carne. Y si no les gusta la carne y para ustedes no es sacrificio, pues búsquense a ver, a lo mejor hasta incluso pregúntenle al sacerdote qué pueden hacer a cambio. Sí, incluso no solamente tiene que ser con comidas, también tenemos que hacer ayuno y abstinencia también de esos aparaticos electrónicos, la televisión, de las redes sociales. De las redes sociales, o sea, hay muchísimas cosas donde podemos hacer ayuno y abstinencia. ¿Y qué me dices de la abstinencia de la lengua? ¿Qué tal que todos nos abstuviéramos de criticar? Sí, esa cuesta un poco más. El mundo cambiaría. Pero es verdad. El mundo cambiaría más rápido. Es verdad. Ayer el padre decía precisamente eso. Queremos cambiar el mundo, empecemos por nosotros mismos. Mira, luego hay otra vez. Otra que es hacer oración. Que es hacer oración, exactamente. Y sabes que aquí nos falta algo más. Que son, o sea, las 3 características propias de la Cuaresma cristiana es la oración, que estamos hablando ahorita, aprovechar para leer más la Biblia, pero leer la Biblia meditándola, haciendo oración con la Biblia. Entonces, la oración, el ayuno, que ya lo hablamos, y la limosna. Esa no la hemos mencionado. Entonces, la limosna también es muy importante. No solo es la limosna de dar dinero, es la limosna de hacer obras de caridad, obras de misericordia. O sea, es la limosna de mi tiempo cuando me siento a escuchar a la abuelita que me está echando por 8ª vez la misma historia. O la paciencia para, con amabilidad y todo, acompañarlo, hacer no sé qué, o lo que sea. A un enfermo. De eso se trata la limosna. También a un pobre, por supuesto. Sí. Pero la limosna de nuestro tiempo, de nuestro talento, de ser voluntarios en la iglesia, etcétera. Y también de dinero, hacer sacrificios. Bueno, y lo que me comentabas tú también de la oración, que simplemente es esa oración de hablar con Dios, por ejemplo, el Vía Crucis es una muy buena práctica en este tiempo de Cuaresma, porque nos lleva a la oración, nos lleva a hablar con Dios, a quererlo más, a contemplar cada estación. Y hay algo sobre el Vía Crucis, que si rezamos el Vía Crucis los viernes de Cuaresma, podemos ganar indulgencia plenaria. Indulgencia plenaria. Sí, podemos ganar esa indulgencia para nosotros o para los difuntos. Sí, o sea, que fíjense. Que se borre todo el purgatorio. Yo siempre cuando veo estas cosas digo, ¿cómo nos quiere la iglesia que nos da todas estas cosas? Sí, señor, ¿cómo nos quiere Papá Dios? Nos las pone fácil, sí. Mira, y luego uno se podría preguntar, ¿cómo vivían los primeros cristianos la Cuaresma? ¿Eso ha existido siempre? Bueno, fíjate. Vamos a hablar primero en el siglo II. La iglesia comienza a celebrar anualmente el misterio pascual de Cristo. O sea, desde el siglo II empiezan a celebrar la resurrección. Advierte la necesidad de una preparación adecuada
por medio de la oración y del ayuno. Ahí fíjate, no se habla de la limosna. Según el modo prescrito por el Señor. O sea, que esto es recomendado. Pero es que ¿sabes por qué no hablan de la limosna? ¿Por qué? Porque los primeros cristianos todo lo ponían todo al servicio de todos. Oye, fíjate, buena. Caray. Luego, ahí sí surge la piadosa costumbre del ayuno infrapascual del viernes y sábado santo como preparación al domingo de resurrección. O sea que primero empezó chiquito, como un ayuno de viernes y sábado santo, para prepararse para el misterio pascual. Sí. Ahora, los pasos, bueno, tú me puedes hablar de esos pasos. Bueno, o sea, yo me imagino que paso a paso así, esto se fue como, esa preparación para la Pascua fue consolidándose hasta llegar a constituir lo que hoy conocemos como el tiempo de Cuaresma, litúrgicamente hablando. También deben haber influido sin duda, bueno, no es que deben, sí influyeron las exigencias del catecumenado. O sea, el catecumenado, lo hemos hablado otras veces, es la gente que se está preparando para recibir el bautismo en la Pascua. El sacramento de iniciación. Entonces, desde los primeros siglos, los catecúmenos se preparaban para esa recepción dentro de la iglesia con con penitencia, con oración, etc. Entonces, claro, toda esa preparación de los catecúmenos que hacían penitencias y debe haber influido en que todos los cristianos también tuvieran una disciplina penitencial, o sea, de hacer penitencia y de reconciliación, o sea, de vivir la confesión. La primitiva celebración de la Pascua del Señor incluía, como tú dijiste, la práctica de ese ayuno preparatorio para dicha conmemoración. Esto era viernes y sábado. Y entonces esa práctica la vemos en lo que se llama la tradición apostólica, o sea, la tradición de los apóstoles, que era un documento, imagínate, de comienzos del siglo III. O sea, que apenas el siglo II, fíjate cómo viene enseguida el siglo III, o sea, que fue algo... Ahí empieza, paso a paso, sí. Y entonces en el siglo III, en ese documento, ya se le exigía a los catecúmenos, o sea, a los candidatos para el bautismo, que ayunaran el viernes y transcurrieran la noche del sábado en vela. Imagínate, preparándose para esa recepción del bautismo. Bueno, inclusive luego, por otra parte, en el siglo III, fíjate que eso es paso a paso, la iglesia de Alejandría, yo diría de hondas y mutuas relaciones con la sede romana, vivía también una semana de ayuno previo a las fiestas pascuales. O sea en Roma hacían sábado y domingo y en Alejandría ya era una semana. Ya era una semana. O sea que ahí vamos a ver. Sí. Y por fin en el siglo IV, o sea, otro pasito más, cuando se consolida la estructura de 40 días. Y entonces por eso se llama Cuaresma. O sea, fíjate que estamos viviendo esto desde el siglo IV ya son 40 días. Pero fíjate, ¿sabes? Lo que es la tradición de la iglesia también, ¿verdad? Eso llevamos ¿cuántos? 21. 21 siglos, sí. Hay que verle. Qué barbaridad. Y desde el cuarto ya estamos en eso y lo hemos seguido manteniendo. Bueno, en el siglo IV ya aparece como consolidada en casi todas las iglesias. O sea, uno dice las iglesias por decir en todos los sitios, en las diócesis, pues. La institución de la Cuaresma de 40 días como un periodo de preparación pascual, o sea, de preparación para la Pascua. En Roma se circunscribía o se resumía en 3 semanas de ayuno diario, excepto sábados y domingos, imagínate. Serán 3 semanas de ayuno diario. Wow. Y ese ayuno prepascual de 3 semanas se mantuvo muy poquito tiempo en vigor, porque a finales del siglo IV ya en Roma también se usaba la estructura de 40 días de la Cuaresma. Entonces, claro, ese periodo al final tiene 6 semanas de duración. Los penitentes comenzaban su preparación más intensa el 6º domingo antes de Pascua y vivían como ese ayuno bien prolongado que hacían hasta el día de la reconciliación, que normalmente era el Jueves Santo. Entonces,
como ese periodo duraba 40 días, ese periodo de penitencia, recibió ese nombre, cuadragésima o cuaresma, resumido. O sea que ahí vemos entonces de dónde viene esa palabra de cuaresma. Lo que no sé es por qué en inglés se llama Lent. Buena pregunta. Uy, ni siquiera me lo he preguntado, voy a tener que averiguar. ¿Verdad que sí? Sí, porque para nosotros tiene perfecto sentido. Para nosotros sí, para nosotros nos cuadra de maravilla. Pero sí, ¿verdad? Oye, qué buena tema para, bueno, tema no, para investigar. para investigar. Y yo había prometido que les iba a decir la confusión que teníamos de la hora nona. Que sí, no sé qué. Betty se... Resulta que el asunto era que el día se empezaba a contar desde que salía el sol. Entonces, claro, eso variaba en verano y en invierno. Según las estaciones. Y según las estaciones, el día era, las horas que contaban eran un poco más largas o un poco más cortas, porque era desde que empezaba el sol hasta que se escondía el sol. Entonces, en la época en la temporada, digamos, en que murió Jesús, más o menos por ahí, el día, la primera hora era como a las 7 de la mañana, que era cuando el sol ya salía. Esa era la hora prima, la primera. Entonces, prima, segunda, tercia o tercera, la cuarta, quinta, sexta y séptima, octava y novena. Ay, me dolió el dedo. La novena hora eran las 3 de la tarde. Entonces o sea, empezaban a contar desde la 1 para adelante. Ah, claro, tiene sentido. No, la 1 no era la 1 de la mañana, era la primera hora en que había salido el sol. Mira, entonces, por eso era la hora nona. Ah, pues mira, ya nos dieron la explicación. Ahora vete, que no nos podíamos quedar con eso. No, ni de ninguna manera. Ahora vamos a ver, ¿qué propósito para esta semana? Bueno, lo primero es que, como dijimos, el miércoles es miércoles de ceniza. Eso es muy importante. Entonces, el propósito para esta semana es analizar, para estos 2 días, hoy y mañana, analizar qué propósito vamos a sacar para Cuaresma. ¿Qué vamos a entregar en Cuaresma? ¿Cuál va a ser nuestro sacrificio cuaresmal? Me parece muy bien. Yo pensaba que iba a hablar de ese examen de conciencia y de la confesión, pero ese no, el que dijiste está perfecto. No, porque bueno, ese también, pero ese, No, está perfecto. Sí, hay que pensar qué le vamos a entregar a Dios de sacrificio en Cuaresma. Exacto. Y luego, otro que bueno, chiquito ahí porque es lo que nos está pidiendo el Papa, recordar que el miércoles de ceniza, el ayuno que hay que hacer y la oración la vamos a ofrecer por la paz en el mundo y en Ucrania especialmente. Especialmente en Ucrania, ok. Bueno, muy bien. Unirnos al Papa, entonces que hagamos un ayuno de verdad. Sí, exactamente. Así, un buen ayuno. ¿Te acuerdas que el padre Mateo allá en Connecticut, sus ayunos de Cuaresma eran pan y agua? No, eso es que es importante tomárselo en serio. O sea, además son 2 días, el miércoles de ceniza y Viernes Santo. Después de eso... Y acuérdense también los viernes no comer carne. Eso los viernes de Cuaresma. Y como les decía, el que no coma carne o no come pescado, perdón, o no come, bueno, que coma lo que quiera, pero no que no sea carne. Nosotros lo que hacemos es que, por ejemplo, en la nevera, en las cosas, por decirte el paquetito donde está el jamón y esas cosas así, o los pavos, lo que sea, le ponemos un papel ahí, de esos post-it, que dice Cuaresma. Sí, entonces cuando llega a veces le pongo abstinencia, ¿verdad? Sí, cuando llega el viernes uno ve el potecito, Claro, uno saca el potecito y dice, no, hoy es jueves, hoy es martes, pero cuando es viernes, porque si no se le olvida. Sí. Bueno, esos son esos truquitos que hay que tener para vivirlo. Bueno, muy bien, hemos llegado al final del programa. Con esto y un bizcocho. Nos vemos de aquí en 8. Eso, perfecto. Así que nos vemos el próximo lunes, Dios mediante. Y bueno, que tengan una santa y bendecida Cuaresma, inicio de Cuaresma. Sí, y como decía Betty ahorita, pues continuar nuestras oraciones. Una cosa que les voy a pedir también de oración. En la diócesis de Austin, este domingo que viene, el domingo 6 de marzo, todos los catecúmenos de la diócesis se van a reunir con el obispo para un rito muy bonito que se llama el rito de elección. El obispo los va a elegir, los va a llamar para que
reciban los sacramentos en la Pascua, en la vigilia pascual. Entonces les pedimos oración por todos esos catecúmenos de toda la diócesis, porque uno cree que, ay, sí, los catecúmenos, pero también el diablito los ataca a veces y los quiere hacer echar para atrás y es gente que se ha estado preparando durante bastante tiempo. Entonces, para que todos puedan asistir a su rito y puedan recibir su sacramento en la vigilia pascual. Bueno, muy bien. Ahora sí. Bye. Mientras recorres la vida, tú nunca solo estás.